Si leemos la historia universal, nos damos cuenta que las tribus judías, en cuanto a salvajismo, no le van a la saga a ninguna otra del mundo, a las de América menos. Antes de la conquista europea, eran más despiadadas y salvajes las tribus de Israel que las de otras partes del mundo. De verdad, esto vamos a ver. Porque todas las culturas que hemos analizado, sobre todo las precolombinas, vemos que ofrecían sus hijos en sacrificio. Igual que todas las tribus israelitas, incluyendo a Judea y todo Oriente, Oriente Medio, Egipto, Babilonia, Europa, ni se diga. Desde luego tenían otros nombres. Pues una cosa es ofrecer a tus hijos a los dioses y que otro los mate y los cocine. Pero tú mismo matarlo, rasurarlo, destriparlo, deshacerlo, desbaratarlo, lavarlo y después cocinarlo. O, hablando del holocausto, atravesar su cuerpo con un palo para rostizarlo. Ese es el holocausto, ofrenda quemada a Jehová. Ese ya es otro nivel de salvajismo, otro nivel. Y que esa cultura sea el modelo de moral de las tres religiones más populares del mundo, nos explica por qué se puede controlar tan fácilmente a la humanidad, que va siempre tras el misterio y la fantasía, evadiendo la realidad. Eso fue antes y fue hoy. Millones de personas, aún naciendo en países diferentes en todo el mundo, se dicen pertenecer a un linaje especial. Actúan igual que las pandillas, igual que los grupos sectarios, todo tipo de sectas, elitistas. Siempre anteponen un nosotros, como si hubieran nacido hace miles de años, como si de verdad existiera un linaje limpio. Marcan una distancia con nosotros, la gente común y corriente. Quizá no tan corriente como ellos. Y si ese linaje presumen, vamos a ver qué es lo que presumen. Pues esta gente no se mezcla, se sienten de verdad hechos a mano. Los únicos hechos a mano, según su libro, son seres de lodo, porque los adamitas fueron manipulados genéticamente. Esos sí eran diferentes. La descendencia de Abraham, según los talmudistas, lo leí antes y voy a volver a tratar ese tema. Rashi sobre todo. Estos rabinos dicen, los que estudian, que no existe tal linaje. La descendencia de Abraham eran hijos del rey de Egipto, eran hijos del rey de Filisteo, pero no de Abraham. Abraham dejó que su mujer estuviera en sus harems. De estos dos reyes, ya lo vimos antes y lo vamos a volver a tratar. Cuando hablemos del linaje o de la descendencia de Caín, la marca de Caín. Abraham dejó que su mujer estuviera en los harems de estos reyes, de estos personajes, recibiendo dinero y donaciones a cambio de ella. Hoy se le llama, y aquí en este país, muy feo a ese tipo de trata de blancas, aunque blancas a esa edad, pues bueno. Vamos con los niños sacrificados a sus dioses, todos, incluida la hija de Jefté, que viene el relato, pero
sin ninguna discusión. Y desde luego partiendo del sacrificio ofrecido de Abraham a Isaac. Si un Dios te pedía a tu hijo para holocausto, asado, no dudabas en matarlo, cocinarlo y entregárselo. Abraham ni siquiera parece que haya rogado en defensa de su hijo. Nada, ni una sola palabra aparece ahí. Después vamos a ver por qué. Un Elohim pide a Abraham que le cocine a su hijo Isaac. Quien lo defiende es Yahvé. Es Yahvé el que lo defiende y entrega un animal para sacrificio. Está hablando de dos seres, dos Elohim. Lo vamos a ver con la marca de Caín dentro de poco. Este Dios que aborrece su herencia, que maldice siempre a su pueblo, y ahí están hasta la fecha rogándole. ¿Y qué decimos de 2.400.000 millones de cristianos que adoran a este mismo Dios? ¿Cómo maldice ese Dios a su pueblo en toda la Torá? Pero vamos a verlo más en los libros de Levítico y Deuteronomio. Y entre una de esas maldiciones se repite hasta el cansancio, yo voy a dar unos versículos, pero ustedes búsquenlo en Biblia paralela y lo van a encontrar en infinidad de citas. Una de esas maldiciones era comerse a sus hijos, y en una de ellas hasta dice que las mujeres recién paridas se comerán al crío y su propia placenta. Sabemos que este ser no se cansa de maldecirlos. Vemos después la teofagia y de cómo los mismos dioses devoraban a sus propios hijos, relatos griegos, pero estos no se quedan atrás. De hecho, antes que los cristianos que inventaron la teofagia, comerse a su Dios, ellos se comían a sus hijos. Pero vamos a verlo en la Biblia y en la historia también. Decimos, no se cansa de maldecirlos por traidores e irse tras otros dioses. Empecemos con las maldiciones. En Levítico 26-28 dice el Dios judío: procederé contra ustedes con furia y los castigaré 7 veces por sus pecados. En el versículo 29 dice: y comerán la carne de sus hijos y comerán la carne de sus hijas. Las maldiciones de este Dios en el Deuteronomio, obvio, para su pueblo. Todas las maldiciones son para su pueblo. A él no le importaba ninguna otra nación, si las conocía. En Deuteronomio 28-18 dice: maldito el fruto de tu vientre, las crías de tus vacas. ¿What? ¿Por qué las vacas? Y los rebaños de tus ovejas. Bueno, él maldice a todo. En Deuteronomio 28-52 dice: la nación que traiga contra ti de lejos, porque siempre él los castiga de esa forma, manda a otras naciones contra ellos. No perdamos de vista los videos anteriores. Todo esto lleva una secuencia, ahorita lo vamos a ver. Deuteronomio 28-52. La nación que traiga contra ti de lejos pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En la guerra contra los romanos, los judíos confiaban mucho en los muros de sus ciudades, porque las habían construido precisamente Roma. Roma les hizo sus ciudades, pero estos no sabían valorar. Dice: confías mucho en tus muros altos en toda tu tierra. Sitiará este enemigo que va a enviar Jehová todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Ese no le dio nada, pero bueno. En el versículo 53 dice: y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, que él le mandó. En el versículo 55 dice: no compartirá con su familia la carne de sus hijos el que está comiendo, por no haberle quedado nada
en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Versículo 57. La placenta que sale de sus pies y el recién nacido se los comerá ocultamente, escondidas, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Aquí se utilizan varias palabras dependiendo de la traducción que tengan. Es la placenta. En algunas partes dice te comerás tu chiquita que te escurre por los pies, pero jamás pensemos en los pies. Es un eufemismo para genitales. Recién parido con todo y placenta se lo van a comer. Obvio, el papá y los hermanos han de estar esperando que dé a luz la comida, el almuerzo. En Jeremías 6:11 dice, derramaré mi furia contra los niños en la calle, jóvenes, viejos y ancianos. Bueno, pues ya uno para qué. Pero los niños, ¿por qué? Derramaré mi furia contra los niños en la calle, jóvenes, viejos y ancianos. Todo esto es en Jerusalén, todo esto es en Judea, todo esto es contra su pueblo. El 9:16 de Jeremías dice, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada tras de ellos hasta que los acabe. Y todavía hay ilusos que andan buscando las 12 tribus perdidas de Israel, por favor. En el versículo 9:22 dice, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol, es la palabra más light. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y no hay quien los recoja. Vuelvo a repetir, repasemos los videos anteriores. ¿Qué pasó con los sumos sacerdotes Jesús y Anán? Así fueron arrojados, por eso de Jesús nadie encontró su cuerpo. Era imposible. En 13:14 dice, los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Esos seres reptilianos, lo que no tienen del ser humano y le envidian es sus sentimientos. Los seres de la tierra, todos tenemos sentimientos, esos seres no. Ahora, en el 13, 24 al 26 dice, yo los repartiré como polvo del desierto. Se olvidaron de mí y confiaron en mentiras, que es lo mismo que piden perdón Jesús por haberlos engañado con que este ser, este demonio, iba a ir a salvarlos, por favor. Pero aquí dice el mismo Jehová, se olvidaron de mí y confiaron en mentiras. Yo, ¿what? Les levantaré las faldas delante de sus rostros y enseñarán su ignominia. Vamos a decir eso, ignominia. Por no decir, aquí se dice muy feo en mi tierra. Les levantaré las enaguas, las faldas y enseñarán todo. Bendito. En el 19:19, Jeremías, estamos hablando, 19:9, dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. En el 44:12, seguimos con Jeremías, dice, al resto de Judá, que huyan a Egipto para morar ahí, queriendo salvarse de él, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Y todavía dice ahí, porque según él los va a perseguir, dice, los castigaré como castigué a Jerusalén. Es lo bonito de leer esos libros, que no nos cuenten, que no nos vengan con sus novelas románticas. En Ezequiel 5:10 dice, por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, Jerusalén, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos lo que quede de ti.
Qué amor de ese ser para con su pueblo. En el 5:12 seguimos con Ezequiel. Dice ahí, hambre, peste y espada contra su nación. Eso es lo que va a enviar contra su nación. En Amós 9:9, otro profeta, dice, yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada. Todos los profetas, y no pongo todos los versículos, todas las citas, son infinidad. Hacen enojar a ese demonio, al que llaman Dios, y al que hoy, sin ninguna necesidad, dice que adoran. Nunca los quiso, nunca los ha querido. Por eso dicen que los tontos ni de Dios gozan, porque andan adorando. El que no conoce a Dios, a cualquier mono se le hinca. En Salmo 44:11 dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has regado entre las naciones. Pues a llorar. Y a llorar en Lamentaciones también. Lamentaciones 2:1 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furia a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies. Tan bonito que le hablaba en el libro de Isaías, y ahora a destruirlos y se enoja. Y todavía dice en el versículo 2 de Lamentaciones, destruyó el Señor y no perdonó. Lamentaciones 2:20 seguimos, han de comer las mujeres al fruto de sus entrañas, los pequeñitos que tanto han cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Pues ya vimos que sí. En 4:10, seguimos con Lamentaciones, dice, las manos de mujeres piadosas cocinaron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de alimento el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hay un relato, una demanda por incumplimiento de pacto, de trato, entre dos mujeres. Sus propios hijos les sirvieron de alimento el día del quebrantamiento, como tanto les maldice Jehová. Bueno, pues aquí en la misma Biblia viene un relato de incumplimiento. En una hambruna en Samaria por el asedio de Siria, una nación, los samaritanos se comían cabezas de burros y estiércol de paloma, y desde luego a sus hijos. Al pasar el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó pidiendo juicio, pidiendo justicia. Esto viene en 2 Reyes 6, versículos 28 y 29. Esta mujer me dijo, acusa una a la otra, esta mujer me dijo, trae a tu hijo y nos lo comemos hoy, y mañana comeremos al mío. Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, trae acá a tu hijo para cocinarlo y comérnoslo. Y ella lo ha escondido. El rey se pasó de largo. ¿Qué clase de justicia podía hacer ahí? Devórense. Yo no tengo comida para darles, estoy en guerra. Supuestamente, según el relato, se envalentona y maldice a sus enemigos y se va contra ellos. En 2 Reyes 28-29 encontramos este relato espantoso. Mateo 24:19 dice, ay de las que estén embarazadas y de las que críen en esos días. ¿Por qué? Porque en la guerra saben los judíos lo que va a ocurrir, lo que hacen estas personas. Yo creo, me siento seguro de que preferiría morirme de hambre antes que comerme, no digamos a uno de mis hijos, a otro ser humano. Y vaya que sí he pasado hambres. Ahora lo que sigue, lo quiero leer de un libro, no de la Biblia, sino de un libro histórico, el de las guerras, que nadie lee, las guerras de los judíos, escrita por un general judío
Flavio Josefo. Es un libro que viene en la historia también de un acto. Este acto lo relata la Biblia de dos mujeres disputándose la comida, y la comida son sus hijos. Pero aquí viene otro relato y quiero leerlo tal cual. Espero tengan un poco de paciencia. Es algo espantoso, pero nos ubica en la realidad de esos tiempos. Y no que nos imaginemos a una parvada de hippies ahí predicando el amor, la paz, diciéndole que si me quieres, que si no me quieres, que yo los amo más que estos, que me amas a mí, que a quién de los dos quieres más. Los hubieran matado a pedradas, pero fácil. Pues bien, dice Flavio Josefo, un hecho he de contar, no oído jamás entre los griegos ni los bárbaros. Increíble a los que lo oyen y espantoso y horrible al que lo cuenta. Cierto que dejaría de buen grado tal adversidad, para que no piensen los que vendrán después que cuento mentiras y cosas que no pasaron. Si no tuviese muchos testigos de ello, además haría poco servicio a mi propia patria si quisiera callar o cubrir en algo todo lo que por sus hados, su suerte y desdichas tristemente padeció. Una mujer de las tribus que vivían de la parte del río Jordán, de la otra parte del río Jordán, llamada María, hija de Eleazar, todos judíos, natural del barrio llamado Besesov, que quiere decir la casa de los hisopos, noble en linaje y rica, huyendo con toda la gente se refugió dentro de Jerusalén. Y allí estaba cercada con todos los demás. Todos los bienes que ésta había traído de su tierra se los habían ya robado los tiranos de Jerusalén, sicarios, los celotas, los fariseos. Lo que le quedaba escondido y los pocos alimentos que hallaban se lo robaron los amotinados cuando entraban de casa en casa cada día. La mujer con esto se enojaba gravemente y maldecía e insultaba a los ladrones. Ellos la trataban más ásperamente. Viendo también que ninguno, por enojado que estuviese ni por misericordia que tuviese, la había de matar o la había de poder matar, lo que buscaba de comer para ella lo aprovechaban otros. Ya le era imposible poder de tomar algo. Ya se moría de hambre. La ira que tenía la encendía mucho más que no hacía el hambre. Con la fuerza pues que sufría y movida por la necesidad, llegó a hacer algo contra toda naturaleza, porque arrebatando un hijo a sus pechos, que a sus pechos tenía, dijo: oh desdichado y miserable de ti, ¿para quién te guardaré yo entre tanta guerra, sedición y entre tanta hambre? Si vives, serás puesto debajo de los romanos en servidumbre, pero los tuyos son aún más crueles que estos dos grandes males. Sírveme pues a mí con tus carnes de alimento a los revolvedores de furia. Y es un héroe en la vida de los hombres, lo cual solo falta en tan grande destrucción y adversidad de los judíos. Diciendo esto, mató a su hijo y cocinó la mitad, y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien cubierta. Los amotinados, entrando en su casa por haber pervivido aquel olor tan malo y tan dañado de la carne, la amenazaban con matarla si no les mostraba lo que había preparado para comer. Respondiendo ella que les había guardado la mayor parte, les entregó lo que les sobraba del hijo. Ellos, viendo tal cosa, les invadió un temeroso horror y perturbación que les hizo perder el ánimo. Dijo entonces la mujer: este es mi hijo y esta es mi hazaña. Coman ustedes, porque yo ya he comido mi parte. No quiero que sean más blandos que una mujer, o más misericordiosos para el niño que ha sido su propia madre.
si vosotros tenéis piedad y honráis la religión y desecháis mis sacrificios, yo ya he comido la mitad, pues que quede también para mí el resto. Amedrentados se salieron temblando y dejaron que la madre sola se hartara con esa vianda. ¿Qué hechos tan espantosos nos narra la historia? Y también, como vimos en videos anteriores, hechos portentosos. Un verdadero profeta que profetizó, llamado Jesús, por cierto, que profetizó la destrucción del templo, la destrucción de todo Jerusalén, que profetizó incluso su propia muerte, y los hechos portentosos y milagros que ocurrieron en el templo, hechos reales, según un historiador. Vamos a seguir analizando esto.